Está en proceso. Dale. Entonces, vamos a poner ahí, modo presentación. Ustedes están viendo modo presentación, ¿verdad? Sí, Héctor. Genial. Bueno, vamos a hablar un poco, el tema de hoy que tenemos que hablar es el acceso equitativo a los servicios de salud, en las líneas generales. ¿Qué significa eso? Y en líneas generales es, bueno, poder llegar y equitativo, ¿a qué le suena? A todo el mundo, ¿verdad? A la atención médica, al servicio, ¿verdad? Si necesitas una herida, necesitas que te cosan, que te curen, que puedas llegar a él, ¿verdad? Parece sencillo, pero en realidad es muy complejo. Por eso el sistema de salud es tan complejo, ¿verdad? Y vamos a hablar también de un tema que aborda lo que es el acceso equitativo, que es la CUS, que la OMS le llama la CUS, Cobertura Universal en Salud. ¿Sí? Suena muy bien. Cobertura significa qué tanto, ¿verdad? De la población, ¿verdad? Universal significa para todos, o sea, la cobertura para todos, ¿verdad? De la salud. Y cuando decís salud nomás, tienes que pensar no solamente en los hospitales, en la prestación del servicio directamente, sino también en los planes nacionales, ¿verdad? Eh, qué sé yo, por ejemplo, cuestiones de salud pública, que no necesariamente es un hospital, ¿verdad? Por ejemplo, que haya luz en tu calle, en tu cuadra, ¿verdad? Que haya agua potable, ese tipo de cosas. Eso se habla cuando hablamos de salud. Entonces, la OMS está dando mucho de la cobertura universal de salud como un modelo de sistemas de salud, ¿verdad? Y bueno, un poco los tres, así las tres definiciones de OMS que ponen. Cobertura universal de salud significa que todos, ¿verdad? Los individuos, universal, ¿verdad? Tengan acceso a los servicios de calidad que necesitan sin sufrir dificultades financieras. Fíjense que dificultades financieras es una palabra muy sofisticada, ¿verdad? No dice gratuito tampoco, ¿verdad? Porque realmente la salud gratuita no existe. De alguna manera, alguien está pagando la atención que por ahí en ese momento vos no podés pagar, ¿verdad? El siguiente párrafo dice, la CUS es una meta abarcadora de nuestros sistemas de salud. O sea, vos puedes tener sistemas de salud y tu meta, tu horizonte, tu utopía como modelo es la cobertura universal. Llegar a todos con todo, ¿verdad? Para asegurar que todos, incluidos los más pobres, los vulnerables, todos, ¿verdad? Tengan acceso a los servicios de calidad. Y ahí le pone el detalle de la APS, basado en APS a través del ciclo de vida. Son esos, como esas jolitas que ponen la OMS, tratando de meter siempre sus principios, sus ideas, ¿verdad? O su ideología, como quieran decirlo, ¿verdad? APS es la atención primaria, el trabajo del territorio, la salud, ¿verdad? No solamente el médico de familia que está esperando que vengan los enfermos, sino es el trabajo comunitario, es anticiparse un poco a la enfermedad, ¿verdad? Es trabajar poblacionalmente el territorio, los adultos mayores, qué hago yo como médico de familia con mis adultos mayores de mi barrio, ¿verdad? ¿Qué hago con los niños? ¿Verdad? ¿Cómo trabajo esto con el intendente? ¿Cómo mejoro mi plaza? ¿Verdad? Que haya escuelas de música, escuelas de fútbol, de básquetbol, lo que sea, ¿verdad? Porque todo eso es salud, ¿verdad? Siempre de salud pública, cuando estamos en la salud pública, tenemos que abrir nuestra cabeza y no pensar solamente en la prestación de la cirugía que se va a hacer o del medicamento que vas a dispensar, sino abrir a más allá del hospital, ¿verdad? Y lo del ciclo de vida, que siempre dicen todos los documentos de OMS, pensar en el individuo en todas sus fases, ¿verdad? Desde que está en el útero hasta que se muere, ¿verdad? En cada momento tenemos indicadores de salud que podemos intervenir, ¿verdad? Y podemos ofrecerle calidad de vida a la persona. Y bueno, y el tercer párrafo dice, CUS le da un foco renovado a los determinantes sociales de la salud y al compromiso de otros sectores de la sociedad civil para promover salud y bienestar. ¿Qué pasa? Hace mucho tiempo se viene hablando de los determinantes sociales, un poco todo esto que le dije antes, ¿verdad? De que la salud es tu barrio, la salud, eh, bueno, siempre, yo suelo decir mucho, ¿verdad? Define mucho de qué te vas a morir, tu código postal, mucho más que tu código genético. Porque tenemos código postal, no usamos nomás, pero existe código postal en Paraguay. Que sería como tu barrio, ¿verdad? Tu barrio define mucho más que tu código genético, o sea, tus enfermedades, tus genes definen un poco de qué te vas a morir, pero en mayor proporción, dónde vivís, ¿verdad? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde vos hiciste tu infancia? ¿Cómo es tu barrio? ¿Verdad? ¿Quiénes fueron tus amigos? ¿Con quiénes te rodeaste? Eso define muchísimo de qué
qué vas a hacer, de qué te vas a enfermar, de dónde te vas, cuántas veces te va a golpear la cabeza, ¿verdad? Y si te vas a morir o no te vas a morir joven, ¿verdad? Y qué enfermedad vas a tener, ¿verdad? Porque todo eso define, ¿verdad? Si vas a fumar o no vas a fumar, si vas a consumir droga o no, si vas a tomar alcohol y cómo vas a tomar y qué tipo de alcohol, todo eso se define socialmente, porque son cuestiones culturales, ¿verdad? Y eso mata mucho más que los genes, ¿verdad? Pero bueno, un poco, eso es todo un discurso que empieza en el 2000 más o menos, y la CUS que se crea ahí es un concepto que ya veníamos arrastrando de Alma Ata y de los 70, ¿no? Como que se va renovando, cada tanto la OMS saca como un mensaje, que son los mismos, o quizás con alguna cosita nueva, ¿no? Pero siempre tratando de renovar el mensaje, actualizando, ¿verdad? Según los nuevos conocimientos que tenemos en tecnología y en también de entender la humanidad, ¿verdad? Y cuestiones biológicas. Eh, Y una cosa importante es definir la diferencia entre equidad y desigualdad, ¿verdad? Hablábamos de acceso equitativo, decía el título de la presentación de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que es equidad? ¿Verdad? Es igual que igualdad. Y la verdad que son bastante distintos, son planos diferentes de análisis, ¿verdad? Una cosa puede ser igual y equitativa, pero puede ser desigual y equitativa. O puede ser igual y no equitativa, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese gráfico? Seguro que vieron alguna vez en algún meme de esos niñitos que están viendo un partido de fútbol y está el alto que, que mira nomás así y después está uno mediano que ya no ve más, el más chiquitito no puede ver el partido porque hay una cerca que no le deja ver. Y bueno, y igualdad sería poner un cajoncito igual a los tres, ¿verdad? Y equidad sería darle más cajoncitos, más escaleritas al enano, ¿verdad? Al más chiquitito para que pueda ver el partido, ¿verdad? Un poco de eso, ¿no? Eso es un ejemplo sencillo, pero, pero va un poco por ahí, ¿sí? Igualdad y desigualdad son conceptos muy estadísticos, ¿no? Se usan mucho en epidemiología. ¿Es igual o no es igual? Eh, el tema del p-valor se te define, un chico cuadrado te dice que es igual o no es igual a la comparación que estás haciendo, ¿verdad? Esa es la igualdad, ¿verdad? En términos jurídicos también, iguales ante la ley, ¿verdad? Puede también usar. Eh, y la equidad o la inequidad son conceptos más éticos y morales. Hay un sentido ahí un poco de justicia. La justicia se construye un poco por cuestiones éticas y morales. Y son dinámicas, ¿verdad? Depende mucho de la sociedad. Los esclavos, por ejemplo, por mucho tiempo era justo tener esclavos, ¿verdad? Y hasta el dueño me parecía hasta equitativo, ¿verdad? Le doy comida a mis esclavos, ¿verdad? Porque está construido socialmente. O sea, estas cosas pueden ir cambiando con el tiempo. Pero bueno, esto es la equidad. Es un concepto un poco más dinámico, basado en el concepto de justicia, que también es dinámico, ¿verdad? Eh, podemos meter un montón de fenómenos, de discusiones que hoy se están dando en el tema de la justicia, la equidad, el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿verdad? Son constructos que la sociedad en un momento aceptó, en un momento no aceptó. Hay sociedades que hoy mismo niegan eso, hay sociedades que hoy mismo lo aceptan, como un montón de cosas, ¿verdad? Que las mujeres no manejen en el Oriente Medio, es prohibido que las mujeres manejen, ¿verdad? Sean presas y manejan, ¿verdad? Y un montón de cosas así, ¿verdad? Pues son constructos sociales. Entonces ahí entra un poco el fenómeno de la equidad. Entonces cuando yo digo acceso equitativo, es algo dinámico, que hoy puede significar una cosa, pero dentro de 20 años puede significar otra. Un poco al tiempo, acorde al tiempo y a los valores del tiempo en que estamos viviendo, ¿sí? Y bueno, ese es el tercer punto ahí. Lo primero, o sea, la igualdad y la desigualdad sirven más para describir una realidad. Esto es igual que esto, ¿sí? Y lo segundo, que sea la equidad o no equitativo o equitativo, es un poco para calificar eso, ¿sí? ¿Qué tiene de equitativo que reciban igual ingreso quienes trabajan y quienes no? Eso es igual, igualdad. En el tipo de trabaja y labura, los unos labura y cobran los dos igual. O uno labura más, otro labura menos y los dos cobran igual. Hay igualdad, ¿no? Pero eso no es equitativo, ¿sí? Ahí hasta el mismo comunismo entra en contradicción. No es equitativo que todos tengan los mismos beneficios cuando uno hace más esfuerzo que el otro. Concepto de justicia, que podemos eliminar o no, podemos subirlo, podemos volverlo más exigente o no, pero es un concepto que la sociedad lo construye, o lo acepta, o lo asume, ¿sí?
¿Quiénes asumen más riesgo de quiénes no, por ejemplo, que cobren lo mismo? O sea, por ejemplo, somos pintores. Eh, yo y mi amigo somos pintores, venimos a pintar el edificio y luego cobramos igual, pero yo pinto la parte de abajo ahí desde la calle nomás y mi socio le hago pintar todo el de los andamios, le hago pintar todo el resto del edificio y luego cobramos igual. No es lo mismo, el tipo está poniendo en riesgo su vida, se cae y se muere. Yo me caigo, estoy en la calle, me caigo en la calle, no me pasa nada, ¿verdad? Entonces, podemos inferir de que hay inequidad de ingresos porque hay asunción de riesgo diferente. Entonces, los ingresos deberían ser desiguales en ese concepto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero entrar en, esto, en estas ideas, en estos conceptos? Porque son muy importantes, porque a partir de acá define todo lo que vamos a hablar de salud. Todos necesitamos tener todas las atenciones posibles, gratuitas, todo, trasplante de corazón, todo, todo. Si no aportaste nada, o, o cómo distribuimos ese riesgo en la sociedad. No estoy calificando, no estoy diciendo que uno está mal o otra cosa está bien, sino estas son las discusiones que tenemos que tener como sociedad, ¿verdad? Para ir definiendo el sistema de salud que queremos. Entonces, cuando decimos acceso equitativo, estamos diciendo algo que entendemos todo. ¿Sí? ¿Me siguen? Vamos a hablar de plata, que es lo que define todo. ¿Por qué cuesta tanto la salud? La salud es carísima, carísima. Eh, y recuerden que uno gasta probablemente la mitad de lo que gastó en su vida en salud en los últimos 3 años de vida. A no ser que te mueras de un infarto y no te enteraste, ¿verdad? Que es la mejor manera de morir. Te acostaste a dormir y al día siguiente no te levantaste. Pero últimamente, como vivimos más, los últimos 3 a 5 años de nuestras vidas, gastamos tanto dinero en medicamentos, en procedimientos, en atención. Y si podemos cuantificar lo que nuestra familia, lo que el entorno gasta por contenernos, es probablemente más de la mitad o 2/3 de lo que vos consumiste toda tu vida. ¿Verdad? Fuiste joven, tuviste apendicitis de joven, te pusiste la vacuna, te internaste alguna vez por una neumonía. Eso es una bicoca al lado de lo que vos vas a gastar cuando llegas a los 83 años con tu insuficiencia cardíaca, con las 500 pastillas que estás tomando, tus atenciones cada tanto, tu ecocardio, tu ecostrés, tu tos, los infartos previos que tuviste. Es impresionante, ¿verdad? ¿Está mal eso? No, no estoy diciendo que está mal, no. Estoy discutiendo una realidad. Entonces, la salud es cada vez más costosa, cada vez la humanidad vive más y cuesta más dinero eso, ¿verdad? Eh, y son gastos esenciales. Yo no puedo decir no, porque no. Eh, no puedo hacerte esto porque es caro. Ocurre, ¿eh? Pero si tengo la plata, lo voy a gastar. Los mercados pueden regular la salud y muchos dicen que sí. Pero para muchos economistas, la salud es una mercancía, obviamente, pero es una falla del mercado. ¿Por qué? Porque la oferta-demanda no es justa, ¿sí? Hay una asimetría ahí. Porque cuando uno quiere comprar un pomelo o naranja y se va a la despensa y ve que las bananas están más baratas hoy, dice, bueno, yo hoy no quiero comer naranja, me voy a comprar banana, porque hoy está en oferta. La oferta es la demanda, ¿sí? Perfecto. Pero cuando uno tuvo un accidente de tránsito, tiene una hemorragia subaracnoidea y tiene que ser intervenido, y el sistema es privado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a elegir no pagar esto? No, 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 yo no quiero, no, la cirugía, la apertura craneoencefálica, la cirugía es demasiado cara. Me voy a hacer una apendicectomía nomás hoy. No, porque la necesidad es absolutamente necesaria, ¿verdad? La redundancia, y el mercado pone el precio y no puede ser libre. Lo es libre, ¿eh? Es libre, pero es una falla en el mercado, porque la demanda no está así tan controlada por la demanda y la oferta. La demanda cuando viene paga todo. Y eso es una injusticia dentro de la economía. Los economistas saben bien esto. Con algunos productos ocurre esto.
Pero en el mercado de la salud, si la salud la entendemos como una mercancía en la cual el médico ofrece su servicio, eh, cuando viene el enfermo, está bien, hay partes de la medicina que uno puede elegir, no va a tener médico más caro que el otro, pero hay necesidades, generalmente las necesidades de salud son indiscutibles y una persona tiene que pagar, sí o sí, lo que sea, para vivir. Tu vida está en juego. Esas son las fallas del mercado que llaman los economistas, ¿verdad? Si quieren googlear, hay mucho escrito sobre esto, hay videos en YouTube sobre esto, es muy interesante. Vamos a hablar un poco sobre lo que es acceso a la salud universal, equitativo, y todos piensan, las puchas, que es lo que es salud del Estado, tiene que ser una salud comunista, o tiene que ser privada exclusivamente, o puede ser mixto. Eh, Puede ser todo, ¿sí? Finalmente es cómo, quién paga, cómo pagamos, ¿sí? Eso es el carapú de todos los problemas de salud hoy en el planeta. Y le voy a mostrar un poco esto de 2007 para mostrarlo cómo van aumentando el costo en salud. Paraguay en esa época eh, tiene un verdecito claro, estaba más o menos en los $200 per cápita. ¿Sí? Argentina estaba en 700, Brasil estaba también en 500, ¿sí? Y Estados Unidos es uno de los países más caros, uno de los que más gastan en salud, creo que 20.000. Eh, y bueno, en Europa en general están entre 1.000 y 5.000, ¿sí? Igual que Australia. Miren, China está igual que Paraguay, más o menos el costo de salud. En el 2007. En el 2014, 7 años después, todos los países aumentaron. Algunos se quedaron en rojo ahí en África, pero todo, hasta Bolivia, hasta Paraguay se metió ahí $350 per cápita. Todo. Y esto si volvemos a hacer, eh, busqué uno actualizado y no encontré. Pero esto cada tanto, todos van gastando, todos los países van gastando per cápita cada vez más, cada vez más, cada vez más. Por un lado podemos decir, bueno, la inflación y todo esto. Por otro lado también cuestiones demográficas, cuestiones, las nuevas tecnologías, ¿verdad? Nuevos fármacos. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, también es alguien que estudió mucho acá en Paraguay, el gasto de bolsillo, el doctor Edgar Jiménez. Pueden googlear Jiménez, gasto de bolsillo, hay artículos muy buenos. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Es un poco cuando ese acceso equitativo, no sé si se llama nuestra clase de hoy, acceso equitativo a la salud. Bueno, y por ejemplo, todos pagamos un poquitito. Por ejemplo, no es totalmente gratuita la salud en Paraguay, hay que pagar un plus. Bueno, en Paraguay está en amarillo y en realidad tendría que estar casi en naranja. Pero el 50% en Paraguay de lo que gasta un paraguayo cuando se atiende, o cuando se interna, o cuando se opera, en general, si hacemos una media de todas las atenciones en salud, en Paraguay vos gastás la mitad del costo de tu atención, ¿sí? En el momento, en el acto, ¿verdad? En ese hospital. En Europa en general está entre azul y verde, ¿sí? Europa tiene sistemas de salud muy buenos, pero por ejemplo, en varios países no te cubre odontología, ¿sí? En España, en Portugal no te cubre odontología, no te cubre los psicólogos tampoco. Como nosotros no solemos dimensionar, pero hay sistemas de salud que te cubren la atención, la terapia psicoterapeuta, ¿verdad? En Francia es re común eso, te cubre el sistema de salud, ¿sí? Em, Bueno, y Estados Unidos aquí, el pago en Estados Unidos está cerca del 15%, en Canadá está alrededor del 10%. Sí o sí, algo del bolsillo sale en el momento de la atención, o pagas a largo plazo, o pones a crédito. Pero el Estado o el sistema de financiación del sistema de salud, que puede ser privado, pero asegurado, cubre en un 80, en un 90%. En Paraguay, más o menos la mitad. ¿Sí? Y esto es un poco en los países de la OCDE, fíjense, en azul oscuro, un poco lo que es, o te cubre el gobierno, o que es obligatorio que vos tenés que tener tu seguro en los Estados Unidos. Ustedes recordarán el Obamacare y esto que Obama intentó poner, pues tampoco lo sacó. Pero hay sistemas de salud privados en los Estados Unidos, y para trabajar te obligan a que vos tengas un sistema privado. Luego tenés que pagar algo, no es que puedan andar por tu cabeza, ¿no? ¿Sí?
Pero siempre hay un porcentaje que, del gasto en salud que tenés que pagar tu bolsillo. ¿Sí? Bueno, en la media global hay casi un 15-20% de gasto de bolsillo. Paraguay está al 50, 45, entre 45 y el 50%. Bueno, ¿y para qué está el sistema de salud? Si esto podemos hacerlo todo privado, si es libre mercado, ¿verdad? Podemos, suspendamos al Ministerio de Salud, ¿verdad? Liberemos todo, que la gente, que los muchachos junten su plata y hagan sus hospitales de salud, los muchachos, digo, los colegas, ¿verdad? Buscamos unos cuantos administradores, ponemos hospitales en donde hace falta y el que quiera pagar, que pague. O el que quiera asegurarse, le hacemos tipo una mutua, pagar 200.000 por mes y acá te cubrimos todo esto. Y puede ser sector privado. Tranquilamente el sector privado puede hacerlo. ¿Sí? Eh, y hay países que tienen así, ¿eh? En África principalmente, en los países de pocos, de escasos ingresos, funcionan así. El sistema de salud existe, o sea, el Ministerio de Salud existe, pero no es rector ni nada. Y en nuestro país no estamos muy lejos, ¿eh? El Ministerio de Salud puede ser muy rector en los papeles, pero en realidad muchos hospitales y muchos del sector privado hacen lo que quieren. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se organiza un sistema de salud? A ese, para ese acceso equitativo en salud que queremos, ¿verdad? Hay que proveer salud, ¿verdad? Primero, tener que proveer cuidados, enfermería, atención, ¿verdad? Y también, no solamente es la prestación, sino como lo que te dije antes, hay cuestiones de salud que no son la atención, la prestación directamente. Y ahí entra la salud pública, ¿verdad? Reglamentar, por ejemplo, el tema del agua potable, ¿verdad? Ahí veo que están escribiendo, perdón, yo escucho pero no veo. ¿Escribió alguien algo? No, no escribió nadie nada. Háblenme, ¿eh? Me están escuchando, ¿verdad? A ver, dígame, o alguien, hola, porque no creo que se fue la luz. O Yo te estoy escucho, mal. doctor. Bueno, dale. Pero interrúmpanme, ¿eh? Pues yo voy a hablar acá y... Entonces, hay cuestiones también de salud pública que si es todo privado, imagínense, si es todo privado, si son todos hospitales por todos lados y tenemos hospitales en todos los rincones del país, pero no tenemos agua potable. Los alimentos, ¿quién controla la calidad? No hay políticas de, por ejemplo, de las grasas trans en los alimentos, de la cantidad de sal en los alimentos. Estoy poniendo ejemplos que me vienen a la cabeza. El cinturón de seguridad, son cuestiones de salud pública. ¿Eh? En el sector privado esas cosas no les interesan. El sector privado lo que quiere es lucrar tu enfermedad, ¿verdad? Y ofrecerte salud, curarte y prevenirte también, ¿verdad? Te va a dar la vacuna, te va a prevenir contra la enfermedad. Pero después, afuera, en tu día a día, lo que vos consumís, lo que vos haces, no es de interés. Hoy en día, el sector privado está haciendo ya un cambio también. Les cuento una experiencia. Tengo un amigo español que estudió también medicina preventiva como yo, y él trabaja para las farmacéuticas. Y ellos ya están trabajando, las farmacéuticas ya no son más llamadas por producir fármacos. Me decía que trabajaba para Novartis. Y Novartis, por ejemplo, está trabajando ya, creo que era Novartis, pero no me acuerdo, no sé, Sanofi no era. Están trabajando ya en políticas en salud. Ellos, por ejemplo, una farmacéutica le vende programas de salud a los gobiernos locales. Por ejemplo, una ciudad, la afuera de Londres, gana un gobernador tal, y viene la farmacéutica y le dice, mira, yo te voy a ofrecer un plan de gobierno que te va a aumentar 2 años de expectativa de vida en tu territorio. Aumentar 2 años de expectativa de vida en un territorio significa no solamente que la gente se muere menos, sino también en calidad de vida y un montón de otros factores. Entonces, en ese plan que una farmacéutica hoy está ofreciendo, te dan políticas públicas, te ayuda a poner gimnasio, te ayuda a poner lugares saludables, te ayudan políticas de salud fuera, pensando por afuera de lo asistencial. Pero también mete sus productos en algún de otro lugar, ¿verdad? Hoy las farmacéuticas están haciendo este tipo de cosas. ¿Ves? La farmacéutica del futuro. Que acá todavía no llegaron, pero tarde o temprano van a llegar. O sea, el sector privado también está dejando de pensar directamente en la prestación, sino también en medidas de salud pública. Imagínense. Pero bueno, sistema de salud, ¿qué es? Es cómo está estructurado el esqueleto de eso. Puede ser privado, puede ser privado. Sí, puede ser público también. O puede ser los dos. Financiamiento. ¿Cómo se financia ese sistema que va a sostener
el acceso equitativo, universal, bla, 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 todo lo que dijimos al principio. Pues. ¿Quién paga eso? ¿Verdad? ¿Cómo pagamos? Los ingresos, obviamente, impuestos puede ser, impuestos comunes, tipo IVA, ¿verdad? Recaudaciones, o selectivo al consumo. Hoy hablamos mucho ahora todo el tema del, del combustible, ¿verdad? O del tabaco, ¿verdad? Que estamos peleando siempre. Todo eso, por eso tener un sistema de salud. Inglaterra lo hace solamente con impuestos. ¿Verdad? El IRP, ¿sí? Eh, fondos comunes. Bueno, puedes tener, tipo de estos fondos de emergencia que vienen del excedente de Itaipú, estas cosas que salen ahí. ¿Verdad? O si no puede ser pago, sistema de compra, o puedes comprar el seguro. Mira, yo esto por un año pongo $2.000 y tengo acceso. ¿Sí? O pago mensualmente $50 y tengo acceso a toda una cartera de servicios. ¿Sí? Después está la cuestión política, ¿verdad? Gobierno, la rectoría, ¿verdad? ¿Qué drogas hay que registrar? ¿Qué vacuna vamos a elegir en Paraguay? La Pfizer, la Moderna, la Sputnik. Y esto pasa mucho por lo político, por lo diplomático, ¿verdad? Porque relaciones de país, yo, ¿por qué? Pues yo estoy yo digo, Paraguay está en el eje eh, de las Américas, entonces nosotros nos guiamos mucho por la construcción hegemónica de la salud de los Estados Unidos, de los papers mismos que leemos todos los días, ¿verdad? De los artículos, de la evidencia, cómo se construye, y menos de Francia, por ejemplo, o Alemania, ¿verdad? Menos. ¿Verdad? Y vos si estás allá, ellos hablan más de los americanos, si estás acá, los americanos hablan más de los franceses, es un clásico. Pero son maneras, y eso genera cómo vos negociás, cómo vos con quién te alineás, ¿verdad? Eso pasa mucho por lo político. Y bueno, y también puede generar recursos, el sistema de salud puede generar recursos, claro que sí, claro que sí. Es una empresa, no es siempre a pérdida. ¿Por qué creen que hay tantos hospitales? ¿Verdad? O porque podría haber más. Es un negocio, claro que es un negocio. La salud es un negocio. Las farmacéuticas son las empresas más rentables ahí cerca después de las armas a nivel global. ¿Verdad? Y los hospitales están por ahí cerca. El acceso a la salud, como dijimos, es una falla al mercado que genera ganancias directas. ¿Verdad? Sí, es costoso. Eso sí es cierto, es costoso. Pero, por ejemplo, miren Suecia. Suecia es un país que tiene eh, casi a un tercio de la población son empleados públicos. ¿Sí? Y, y de eso, más de la mitad son empleados de salud. Pero no de hospital, sino también de cuidado, de gente que va a visitar las casas, rehabilitación para los abuelitos, en las casas, en los barrios, ¿verdad? Porque el profesor de educación física del barrio, todo eso es salud, todo eso depende del Ministerio de Salud de ellos. Entonces, para ellos, eh, toda esa población, que prácticamente es un cuarto de la población de trabajadores en Suecia, son trabajadores de la salud, ¿verdad? Escucho interferencia ahí, no sé si alguien tiene su micrófono abierto o qué. Ahí se fue. No. ¿Quién está hablando? Brian. ¿Qué decía algo, Brian? Alexis. No, doctor, mi micrófono estaba apagado. No sé si Ah, le aparece de otra forma a usted. qué raro, che. Bueno, me siguen, pa. Sí, doctor. Bueno, bueno, ¿y por qué cuesta cada vez más la salud? Dijimos ya. La demografía. Mira, cada vez nos ponemos más viejos. Y sostener a los viejos son muchas pastillas, mucha atención. Consultamos muchísimas veces más cuando tenemos más de 60 años. Estudios de sangre, específicos, ¿verdad? Nos empezamos a hacer mucho después de los 45, 50 años. ¿Sí? Y eso cuesta. Eh, los avances en tecnología. Cada vez tenemos pruebas más costosas, más perfectas, más eficientes, pero más caras, que nos hacen vivir más otra vez, genera un ciclo vicioso. Los patrones de salud de enfermedad también son otros hoy. Imagínense la sala de internados de clínica médica de la primera o la tercera o la segunda en 1970, ¿cómo era? ¿Y cómo es hoy? En 1970 ustedes entraban en esa sala en el hospital de clínica viejo.
una sala decimonónica, parecía que estábamos en 1800 y pico, ¿verdad? Y 10 camas, yo hice mi residencia de medicina interna ahí, y 10 camas de este lado, 10 camas de este lado, todos ahí. Pero en los 70, imagínense en los 70, y eran hombres de 28, 30 años con tuberculosis, con leishmaniasis, ¿verdad? Alguna insuficiencia cardíaca por enfermedad reumática, ¿sí? Fiebre reumática, sífilis, esas cosas bien. Hoy que vemos, hoy entramos en esa sala, en realidad son diferentes ya las salas de la construcción, ¿verdad? ¿Cómo esa sala hoy? Entramos y en cada salita hay abuelitos con insuficiencia cardíaca, ACV secuelar, pero todo tiene el mismo. Poli, enfermedades, polimedicados, 80 años y pocos jóvenes. ¿Sí? Cambió un poco el patrón hoy de lo que vemos en los hospitales y de lo que ven los médicos también. ¿Sí? También cambió nuestro estilo de enfermarnos. Hoy somos más obesos que antes. No es que la obesidad está prohibida, no. Pero antes un 10% de la población era obesa por cuestiones genéticas, familiares. Pero hoy tenemos eso más un 20-30% más, o sea, casi un 30% total de una población que tiene sobrepeso. ¿Verdad? Porque se camina menos que antes. ¿Verdad? Porque hoy el trabajo es estar todo el día sentado frente a una computadora. Hagas lo que hagas, aunque seas médico, estás todo el día sentado frente a una computadora. Entonces, y lo que comemos también. Es cierto, antes se comía también puchero y tortilla y todo eso. Sí, pero comían cuestiones más frescas, más recién hechas, recién. Hoy comemos muchos conservantes, ¿no? Y estamos comiendo muchos carbohidratos. Si antes nuestros abuelos comían chocolate o unas galletitas Bagley que venían en latas, comían una vez al año eso, o dos, o tres, o cinco. Nosotros podemos comer todos los días eso, un paquete entero de una, ¿verdad? Porque es re barato, antes eso era re caro. Entonces hay un montón de cosas, no voy a entrar, no voy a profundizar en eso, pero que hacen que cambien nuestro estilo de vida y va a determinar que nos vamos a enfermar. ¿Sí? El sistema de salud también fue evolucionando, de acuerdo a esto. Antes estaba muy orientado a la mortalidad materna, mortalidad infantil, en los 70, en los 80. De hecho, cuando se crea nuestro Ministerio de Salud, esa foto que les mostré al principio, ¿qué era lo más importante en el Paraguay? En 1937. Dígame, ¿cuál era la primera causa de mortalidad? Aquí se anima. Entre las primeras cinco, ¿qué eran? ¿Quién se morían los paraguayos después de la guerra del Chaco? Dale, pues está todo durmiendo, parece. O me quedé solo. Está bueno. ¿Eh? No sabemos nomás. Creo que no escuché que dijiste. A ver, dígame algo. TBC puede ser, ¿no? PC, ¿qué más? Enfermedades, o sea, que se transmiten por el agua, por ahí creo. Exacto, O sea, diarrea, eso. Shigella, cólera. Eso no moríamos. Esas son las primeras causas. De Dengue. hecho, hoy la población indígena, esas son las 10 primeras causas de muerte de los indígenas hoy. Ellos se quedaron 100 años atrás. Ellos siguen muriendo de eso. Hoy no nos morimos más de eso. Hoy dejó la tuberculosis de estar ahí entre los top 5. ¿Sí? La diarrea también. Entonces cambió el sistema de salud y fiebre amarilla, por ejemplo. Había temporada de fiebre amarilla, cada 10 años había ola de fiebre amarilla. Muchísimos paraguayos morían de eso. Hoy no tenemos más. O sea, cuando se crea el Ministerio de Salud, creada por militares, tiene una visión muy de sanidad militar y de gestión de los vectores, ¿verdad? De fumigar, de controlar las plagas, eso es, las ratas en la ciudad, que transformaban poco contagiadas de peste, y un montón de otras enfermedades, ¿verdad? Bueno, cambió mucho eso y el sistema de salud tuvo que ir cambiando, ¿verdad? Hoy las enfermedades crónicas mandan, entonces el sistema de salud deberíamos dejar de estar jodiendo con el dengue y los mosquitos y catubio si no nos damos cuenta de que de cáncer es lo que nos estamos muriendo ahora los paraguayos, ¿verdad? Y hoy todavía un brote de dengue puede echar a un ministro de salud, ¿verdad? Ustedes saben cuántos mueren de dengue habitualmente. Hay temporada jodida y temporada light.
Pero en promedio, ¿cuántos muertos de dengue ustedes creen que hay por año? Tienen un número. 50. Está bien, cerca. 50 puede ser. 20. En realidad está entre 10 y 20. Tenemos años duros, donde mueren 50, ¿verdad? Una vez murieron 200, ¿sí? Fue mucho, fue en el 2012, la epidemia 2012-2013. Estaba el profesor Aro cuando eso le tocó una epidemia muy grande, del serotipo 2, 200 muertos. Eh, la segunda epidemia más grande también me tocó a mí, antes del COVID. Muchísimos casos, pero tuvimos 70 muertos. Pero después los otros años son 5, 2, 1 muerto, así, en general. Entonces, no quiero minimizar, ¿verdad? De que, ¿qué es lo que son 10 muertos? La salud pública interesa mucho. Escucha, mueren por cáncer 5.000 personas por año. De las 5.000, ponele, bueno, tenía 90 años, tenía cáncer de colon, listo, ¿verdad? Pero no puede tener. No se te puede estar muriendo niños de leucemia todavía, o la leucemia en un 90% es curable, ¿sí? Y en Paraguay fallecen, ¿verdad? Muertes a los 45 años, un cáncer de colon, cáncer cervicouterino, el cáncer más injusto. Tener vacuna, tener sistema de anticiparte con el PAP. Y el cáncer de cuello uterino compite en primer lugar por la cantidad de muertes del cáncer de mama en Paraguay. Y el cáncer de mama en el mundo es el primer lugar. Entonces, si el Alemania todavía no puede reducir la mortalidad por cáncer de mama, no digo que a mí no me preocupa. Digo, la pucha, es un problema del mundo. Pero el mundo ya eliminó la muerte por cáncer de cuello uterino. Nosotros pelea en primer lugar con cáncer de mama. ¿Verdad? Esos son los problemas. Eso es lo que está matando a nuestra gente. Encima el cáncer te mata de a poco y es lo más terrible y te desangra la familia, y te desangra el bolsillo, te desangra generaciones. Pero bueno, y pasa la política, obviamente. Entonces, de aquí vamos a meternos un poco en cuestiones de cómo pagan al personal de salud, ese personal de salud, el sistema de salud. ¿Cómo se paga? Si yo quiero tener un acceso equitativo, universal y eso, le tengo que pagar bien al médico, al enfermero, al equipo de salud, ¿verdad? Para que esté sonriente por lo menos y sea buena onda cuando atienda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le paga? Mucho. Eso me van a decir todo, que se le pague mucho, bien. Pero ¿cómo? ¿Le van a pagar por producto, por paciente que ve, por un salario fijo? ¿O un poco, un salario fijo y si ve tanto le pagan más? Capitación, ¿saben lo que eso es? ¿Cómo le pagamos? O un hospital, por ejemplo. Por ejemplo, yo quiero tener un hospital. Con mis compañeros de facultad, hacemos un hospital. Varios de mis compañeros ya hicieron su instituto de tal cosa, de esto, ¿verdad? Y te ofrecen servicios, eh, endoscopía, ecografía y todo eso. Y le vendemos al sector público y al sector privado. ¿Cómo cobran los muchachos ahí? ¿Por producto? ¿Por día de guardia que se queda ahí y hace toda la ecografía o le pago por ecografía a vista? Todo depende de la demanda, ¿verdad? Si vienen muchos, voy a pedir que sea por ecografía. Si vienen pocos, va a querer salario, ¿verdad? Presupuesto global, voy a decir, no, mi hospital funciona, cuesta con tanto. Listo. Y no importa si hay una epidemia de dengue, no puedes pedir presupuesto más porque vos dijiste funcionar con tanto. Y el resto del año, que no pasa nada, ganaste guita. Y en el resto del año no estás jodido, tuviste que gastar esa guita que ganaste antes. Todo eso se discute en el modelo del sistema de salud. ¿Cuál a ustedes les parece más justo? Piensen ustedes cuando sean médicos, cuando se reciban, ¿cómo quieren cobrar? A ver, voy a mirar por nombres. José Anderson Benítez. A ver, José, ¿cómo vos querés cobrar? Primero decime qué querés hacer, qué especialidad querés hacer y cómo querrías cobrar. Aparte de mucho, ¿verdad? A ver, José, alguien está durmiendo ya. Claro, depende de la especialidad de uno. Puedo decir mi opinión, más o menos. Claro, decime qué especialidad vos querés hacer o si no tenés claro, decime si soy pediatra, otra cosa, ¿verdad? No, y por ejemplo, no sé qué hacer, pero por ejemplo, si es cirujano, por intervención y por la especialidad, es su especialidad que tiene el cirujano, por ejemplo.
pagarle bien a un cirujano general, pero pagarle más, por ejemplo, por ejemplo, un cirujano de mano, por ejemplo, porque es más específico. Pero y bueno, ¿cómo le va a pagar? El tipo cirujano de mano le va a pagar por día que se queda en guardia, aunque no opere, o le va a pagar por la operación. Al cirujano de mano le pagaría en mensual. Mensual, un básico así altísimo. Sí, Y aunque él no opere nada en el mes, puede pasar un mes que no hubo ni una cirugía de mano, él cobra igual. sí. Bueno, eso desde el punto de vista del médico es espectacular, pero desde el punto de vista del dueño del hospital no es espectacular. ¿Verdad? El modelo es pagarte un poco por lo que vos haces. ¿Verdad? Entonces, conviene a veces inclusive cuando las especialidades son muy finas, son muy de mano izquierda, qué sé yo, ¿verdad? Juntarla todas esas especialistas en un centro donde vos juntás todas esas enfermedades. Entonces tenés que tener un centro súper especializado y ahí sí le tenés trabajando a esos especialistas y le pagas bien por mes. ¿Sí? En cambio, si vos tenés cirujano de mano con una visión así comunista, no, un cirujano de mano en Encarnación, otro en Ciudad del Este y otro en Asunción. Le vamos a distribuir porque todos tienen que tener acceso al, al cirujano de mano. Y parece que hay equidad ahí, ¿verdad? Pero en el fondo lo que estás haciendo le estás separando, pierden su fuerza, ¿verdad? Y lo que tenés que hacer es juntarlo y centralizar ese problema para que ellos también se vayan perfeccionando. Porque esa competición y esa complementariedad que van a tener entre ellos le va a mejorar a ellos. ¿Sí? Pero bueno, me encanta tu ejemplo, pero es así de complejo, ¿verdad? Capitación, ¿qué es? Capitación se usa mucho en Francia, en Holanda, generalmente para los médicos de familia o médicos generalistas o pediatras. Le dan un territorio y vos tenés acá 3.000 personas. Este es tu territorio y vos cobras por ello, igual. Aunque no veas ni un paciente, ¿verdad? Y, pero vos tenés que mantenerle en salud a tu territorio para que te consulten poco, para que vos trabajes poco. Pero no es quedarte sentado, sino que es qué sé yo, hacer tu plan de salud para la tercera edad, por ejemplo, ¿verdad? Mantener activo, para que se te enferme menos y vos trabajes menos. ¿Verdad? Después está el salario. El salario es básico por la atención. Tiene sus pros y sus contras. Quiere trabajar menos, ¿verdad? Es menos productivo. El que tiene salario fijo y trabaja como un perro, ya está pide ahí, no la atiende bien a la gente. En los periodos críticos, realmente estás cansado, cobras el mismo sueldo que antes y estás reventado. Esas cosas influyen muchísimo en el actuar médico y finalmente en la calidad de atención y finalmente en el paciente. Por producto, espectacular. Por producto, el paciente, el doctor, lo Dios me guarde, te llama cada rato para que venga a visitarle. ¿Verdad? ¿Cómo me quiere este médico? ¿Verdad? No, pues está cobrando cada vez que te llama. ¿Verdad? Entonces, y ahí también es el empresario o el director de ese modelo de sistema de salud tiene que regular eso, tiene que poner tope, tiene que pedirte productos diferentes a que la atención misma. Vean lo sofisticado que es. Un seguro de salud privado, totalmente privado, o sea, que sea sistema de salud privado, ¿existe? Claro que sí, puede ser. En Estados Unidos, en mayor parte es así, ¿eh? Solamente para los veteranos y para los más pobres está el Estado. Pero todos tienen seguro privado. ¿Sí? En Alemania son sistemas sustitutos, le llaman, que reemplazan. En Alemania funciona más con sistemas de mutuas grandes. Vos elegís tu mutua, según si son la mutua de los médicos, la mutua, porque está muy relacionado a un modelo bismarckiano, un modelo de profesional. Complementario hay en Francia, Dinamarca, Suecia, que son, te ofrecen complementos que el sector público no te ofrece. ¿Sí? Suplementario también muy parecido. Por ejemplo, que hay en Canadá, cirugía de nariz, estética de nariz, el público no te ofrece. Ahí, pero bueno, poder tener un seguro para estética. O por ejemplo, el tema de fecundidad. Lo público te cubre hasta 3 intentos para tener hijos. El cuarto ya no. El cuarto te ofrece el privado. ¿Sí? Y en Reino Unido le llaman duplicado porque no hay mucha diferencia. Es hotelería lo que te puede ofrecer el privado. ¿Sí? Y acá nos vamos metiendo a un tema que va a ser tema de examen. Que es esta cajita, que es la salud universal.
tiene tres dimensiones, que es el box, esta cajita. ¿Sí? Acá, este eje, que es la población cubierta, la proporción de población, ¿sí? Todos, 80%, a los más pobres, o a cuánto, o a todos, ¿sí? A los más ricos. O podemos pensar en territorio también, en todo el territorio nacional, el 80% del territorio nacional. O podemos pensar en la población general, o por rango de edad, al 100% de los más de 50 años, y en la edad más activa laboralmente no te cubro nada, pero cuando son niños o son viejos te cubro todo. Es una manera de cubrir la población, este eje, ¿sí? Acceso poblacional. Entonces, el acceso puede ser de quiénes, ¿sí? Después, el rango y calidad de los servicios accesibles, los servicios de salud. Esto, las intervenciones, ¿sí? Acá, por ejemplo, hasta acá nomás cubre. Esto no cubre. Vamos a cubrirle a todos todo o a un casi todo, casi todo. Porque cada vez que vamos subiendo, cada vez no es que es igual. Lo que está cada vez más arriba es más caro y probablemente menos costo efectivo. O sea, no te voy a cubrir cirugía de nariz, no te voy a cubrir tu quinto intento de fecundación in vitro, ¿sí? Pero sí te voy a cubrir tu parto, te voy a cubrir las cosas que tienen indicadores importantes en salud, costo efectivo. La vacuna, eso sí te voy a cubrir. Y la otra dimensión es la proporción de costos cubiertos, la protección financiera. ¿Qué sería esto? Mira, todo es gratis. Para esta población, el 80% de la población, un 20% de cartera de servicios, pero 100% gratis. O 90% gratis. Tenés que pagar un simbólico 10%. Vas a pagar un impuesto de 100.000 guaraní cuando te operes. Algo. ¿Verdad? Entonces, esas son las tres dimensiones de la cobertura. Cuando decimos cobertura, no estamos pensando más a cuántas personas. No, estamos pensando a cuántas personas, ¿verdad? A quiénes, porque no es lo mismo los 1.000 ancianos, los 1.000 jóvenes, o, o ¿qué estoy cubriendo? ¿Sí? Si te cubro todas las cirugías, te cubro tu trasplante cardíaco, o te cubro todo, pero vos pagás la mitad. Porque una cosa es que el Paraguay no tenga cirujano de mano. No tiene Paraguay. No es porque no quiere ofrecerte, te quiere ofrecer, pero no hay. Entonces no te cubre porque no hay. Hay cosas que en nuestro país no tenemos, pero no porque el sistema de salud es perverso y no cubre, no, porque no hay. ¿Verdad? Entonces, acá tampoco otra vez más en castellano. Y vuelvo a insistir en esto porque esto va a ser pregunta de examen. ¿Sí? Las tres dimensiones, va a poner cuadritos, van a tener que dibujar esto. Entonces, ¿qué significa cada eje? ¿Quién está cubierto? ¿Sí? ¿Qué servicio? ¿Y cuánto hay que pagar? Acá tampoco más detallado. Bueno, volviendo al tema de equidad. Ya vamos terminando ya, así que no se preocupen. Equidad de acceso a la salud. El acceso, cuando decimos acceso, tiene que estar relacionado a la necesidad. Pues, ¿qué me sirve acceder cuando realmente no necesito eso? O cuando necesito, accedo a algo que es diferente, o no es de calidad, o no es completo. ¿Sí? Cuando decimos universal, no solamente estamos hablando de la universal entre los humanos, blanco, negro, rico, pobre, no. La universal de la oferta. Ese es la palabra universal involucra eso también. Bueno, y ese concepto de acceso equitativo a la salud también involucra al financiamiento. Financiamiento equitativo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo pago el sistema de salud de manera equitativa? Porque podemos pagar todo igual, rico y pobre, todos pagamos $1 por día. Espectaculares. Vamos a tener un sistema de salud de la gran puta.
Pero no es lo mismo que TAR te ponga $1 y que el Canillita ponga $1. O sea, el Canillita deja de comer ese día, probablemente. O sea, pide la cena o el almuerzo, una de las dos cosas, ¿verdad? Y para el otro no es nada, no hay coca. Eso no es equidad. ¿Sí? En términos de justicia, ahí entra a la calificación. Es igual, es igualitario. ¿Sí? O puede ser proporcional. No, pagamos todo el 10%. ¿verdad? Dale, pagamos todo el 10%. Y mi sueldo es sueldo mínimo. 10% de sueldo mínimo, 2 millones, 200.000. Bien, yo pongo 200.000. Y hay un señor que gana 20 millones y pone 10%, que es 2 millones. Está bien. O sea, pone 2 millones y va a poner 200.000. Y tú echas la diferencia, 10 veces más. Pero no es justo. Esto los economistas lo explican muy bien. En términos de equidad. Porque el que cobra 20 millones se queda con 18 después. Y con 18 puede seguir viviendo bien. En cambio, el que tiene 2 millones, que ya vive lo ajustado, porque el colectivo al moverse en el mes le cuesta 500.000, comer le cuesta 1 millón, y le sobra 500.000, 200.000 vos le estás sacando de esos 2 millones. O sea, no es lo mismo el 10% de un sueldo bajo que el 10% de... Es mucho más en términos cuantitativos, en términos absolutos. Es igual, o no, no es igual, pero no es lo más equitativo. ¿Sí? Puede ser aporte obligatorio, como le dije, lo de $1 todo el mundo. ¿Sí? Y le pongo un link de un informe muy bueno, que es nacional, y puedo elegir uno nacional porque habla de datos paraguayos, y es interesante para entender. Yo les voy a compartir la presentación. Bueno, entonces, ¿cómo pagamos nuestra salud universal? Prepagos, mucha gente tiene prepagos, ¿verdad? Paga un poquitito, lo Asismed, ahí te cubre algo, no te cubre todo, no son seguros los Asismed, en realidad te prestan unos servicios. Si tenés un tal cáncer, no te cubre más. Si te cubre 5 días de terapia intensiva, el sexto ya tenés que pagar. O sea, es así, una cartera de servicios bastante sencilla, ¿verdad? Que te cubre para cuestiones banales, ¿verdad? Cuestiones muy graves, el sector privado en Paraguay no te cubre. En otros países, el sector privado te cubre, porque por ley le obliga, no puede ofrecer las cosas a medida. ¿Sí? Obviamente, si vos querés tener eso acá, tendríamos que tener un seguro más caro. Dentro de todos nuestros seguros son baratos, los privados, ¿no? Tendría que ser, no sé, $500 al mes y algo así, y ahí te cubre todo, a lo americano, que es privado también. ¿Sí? Impuestos generales. O sea, ¿cómo se financian los sistemas de salud generalmente? El modelo Beveridge, que son los impuestos generales, este es el modelo británico, que tiene también en parte el modelo español, en parte el modelo francés, con impuestos. Algunos son progresivos, regresivos, ¿sí? Directos, indirectos, selectivo al consumo, el IVA. O el otro modelo, que es el modelo del seguro social, ese tipo de IPS. Vos tenés que trabajar. Una vez que trabajas, tenés tu aporte, que un poco de tu jefe y un poco vos aportan toda una caja común. ¿Sí? Pero deben ser obligatorios para que funcione bien. Todos los laburantes deberíamos de pagar IPS. Y no es tan así, ¿verdad? La formalización del mercado laboral nuestro es muy baja. Puede ser el sector privado, puede dar el sector privado ser universal, que es lo que venimos hablando. Y puede ninguno, ¿verdad? Pero deberíamos tener una buena formalización del mercado laboral. Y eso es lo difícil en países como el nuestro. Hay mucha informalidad laboral. Entonces se pierde un poco quién le paga a quién le debe a quién. Y ahí entra en la mastufiada. Generalmente los seguros privados, ¿qué hacen? Colombia tiene un sistema de este tipo. Y fue un boom en los 90, hoy es un fracaso. Pero depende, cada historia lo hace distinta. Te estratifican según tu riesgo. Hoy lo hacen eso los seguros privados en nuestro país. Si vos tenés hoy 70 años y tenés un cáncer, ningún seguro privado te va a agarrar. Por más que le quieras pagar más. No, porque vas a hacer a pérdida. Ellos quieren que vos vengas sano.
Y cuando te pongas viejito te van a mandar unas notas de que te dicen que ya no puedes más seguir, no te pueden más cubrir. Generalmente seguro privado tienen eso. Porque cuando trabajan a pérdida ya tratan de transferir esas pérdidas al Estado. No van a tener más hospitales de cáncer en Aragua, ¿verdad? También, ¿qué pasa si es privado? Es más fragmentado lo que ya es. Se podría no hacer fragmentado, pero la experiencia habla de que se fragmenta mucho más. Y termina comprometiendo más a los más pobres y a los de más alto riesgo, porque acceden poco, ¿no? Y terminan cayendo más en su pobreza, enfermándose más. Son típicos sistemas de salud de los países de low middle income countries, ¿no? Los países de bajos y medianos ingresos, o sea, Paraguay. Otra forma de financiar el sistema de salud, y por mucho tiempo el hospital de clínica se sostenía por donantes. El hospital de la caridad y todo eso, los pobres, había unas monjas y todo, y así funcionaba clínica cuando empezó. Después, bueno, consiguió fondos del Estado y bla, bla, bla. Pero el sistema de salud también puede financiar, también. De hecho, varios sistemas de salud en África funcionan por donaciones de Bill Gates y ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero con un plan, el Fondo Mundial, por ejemplo, que es una fundación que tiene fondos de varios ricos del planeta, reciben donaciones y ellos derivan a algunos estados que están creando su ministerio de salud, que están creciendo. Entonces le dan un poco de dinero y le hacen un plan de ir desescalando el aporte. En 10 años nosotros no te vamos a aportar más. El año que viene te va a aportar ya un 25% menos, el año que viene un 10% menos y así, y así, y así. Y vos tenés que ir. ¿Entendés? Un poco el modelo que trabajan los donantes hoy. Y el pago de bolsillo, que es el sector privado, o sea, que es el modelo privado puro. ¿Verdad? Sería altamente regresivo. Vos pagás la atención. Y pagás si tenés. Si no tenés, está frito. ¿Verdad? Bueno, ¿qué necesitamos para llegar a una cobertura de salud? A una cobertura universal de salud. Sistema de salud fortalecido. No necesariamente estoy diciendo que tiene que ser público y privado. Puede ser ambos, puede ser. Yo apunto más, personalmente digo que tiene que ser público. Para mí el modelo británico es el modelo que a mí me gusta. Vamos a discutir esto. Pero si estamos hablando de manera teórica, así, aséptica políticamente, puede ser privado también. Y puede ser mixto. Existen en el mundo. Tienen pros y contras los dos modelos. Tiene que haber una política de protección social de la salud. ¿Qué significa esto? Que la atención no tiene que ser atención nomás, tiene que también verse con otros pilares de la protección social, ¿verdad? El seguro de desempleo, eh, tu jubilación, tu seguro de maternidad, de paternidad, todas estas cosas, ¿verdad? Son importantes para que la población sea sana. O si no, es la ley de la selva. Ampliar la participación social, este es un clásico que siempre se dice, ¿verdad? Que no vengan paquetes de los Estados Unidos o de Inglaterra o de España o de Brasil, ¿verdad? Y que nosotros tengamos que hacer. No, la población tiene que discutir esto, qué es lo que quiere. Porque ¿se acuerdan al principio lo que hablamos? Hablamos de valores, hablamos qué es lo que queremos los paraguayos, qué es lo que querríamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es equidad para nosotros? Tenemos que poner ejemplos y vamos a puntuar. Seguramente vamos a puntuar diferente de los chinos o de los suecos, ¿verdad? Y una férrea voluntad política. O sea, los políticos tienen que a una vez ayudarnos, ¿verdad? Obviamente, si hay ayuda política, si el Congreso apoya, se podría dar el paso. Y bueno, con esto voy cerrando. Esto viene de los 70 ya, son diferentes, ¿verdad?, revisiones que hace la OMS. Esta fue del 2010, la que estamos hablando es la del 2010. Hay algunos ajustes que se hicieron hace los últimos 2 años, pero esta es la Biblia del 2010 de cobertura universal. ¿Sí? Y es un poco una síntesis de lo que acabo de hacer. Bueno, chicos, esta es mi clase por hoy. Quiero que me pregunten algo. Ahí veo que Isabel, perdón, recién estoy viendo Isabel. Vamos a dejar de presentar. ¿Quieren hablar de algo? ¿Quieren comentar algo? ¿Una hora de clase? Yo, Profe, Sí, adelante, adelante. Hola, ¿verdad? Isabel yo está tengo hace una, rato levantada, ¿eh? lo que yo quiero preguntar es, ¿cómo sería un sistema de salud de un país socialista, pero de primer mundo, por ejemplo? ¿Funciona o algún ejemplo, algo sobre eso? Sí, y ese es el modelo, por ejemplo, el modelo sueco o danés,
o en Finlandia, ¿verdad? Todos los países escandinavos tienen ese modelo, financiado por impuestos, prácticamente con impuestos, y donde es totalmente gratuito, ¿verdad? Pero ellos te definen, no sé en cuál, pero por ejemplo, en España, por ejemplo, que está más cercano a nosotros. En España también se financia con impuestos. En el IVA, en tu IRP, todo con todo ese aporte que vos, hay un grosso que va para salud. Y, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vivía allá, a mí me cubría si yo me enfermaba, pero yo trabajaba, entonces no. Si yo estaba como turista en España, me atendían, todo gratuito. Pero desde el 2016 o algo así, cambió la ley por la crisis económica de ellos, y ellos decían, la pucha, bien, todos los inmigrantes usan nuestro sistema de salud. Demostraba un documento de que los inmigrantes somos los que menos utilizamos, porque éramos jóvenes, los españoles usan más que los latinos en general. Pero bueno, yendo a tu pregunta, ellos decidieron sacar a los turistas, por ejemplo. Si vos estás de paso nomás por España, si te enfermas tenés que pagar. ¿Entendés? A no ser que hagan recursos de amparo, cosas así. Entonces ahí hay esas diferencias y ahí la construcción de la palabra acceso equitativo, ¿verdad? Como es dinámica, ¿verdad? Es política también. Entonces, los modelos clásicos de modelos socialistas, como uno decía, sistemas de salud buenos, yo creo que son los escandinavos. Y después están los modelos comunistas, ¿verdad? La ex Unión Soviética, eh, o el modelo cubano, ¿sí? Que son, es totalmente gratuito, pero como un montón de otras cosas, ¿verdad? Sí, Juan. Con el tema de centralizar a la especialista, más quería comentar algo, de que primero luego no tendrías un cirujano en mano en todos los hospitales privados porque no es rentable. Tendrías en el hospital de trauma, por ejemplo. Claro. Y el tema de centralizar los cirujanos, desde mi punto de vista, me puedo corregir si está mal. Yo creo que está mal porque, por ejemplo, si alguien en Ciudad del Este se corta la mano, que le pasó a mi abuela, por ejemplo, que con un cuchillo caliente se cortó todos los tendones de la mano, no debería tener que venir hasta Asunción para que le atendieran, por ejemplo. Entonces es mejor que haya medio disperso en el país, justamente para que alguien no tenga que viajar 5 horas y tenga que viajar en todo caso 1 hora, desde mi punto de vista. Entonces, sí, es un problema clásico en salud. Tenemos que poner terapia intensiva en Puerto Limpo. Lo que vos tenés que generar en esos lugares son buenas conectividades y entender el sistema de salud, no solamente en la prestación, pensar en el tiempo que va a llegar el paciente. Vos tenés que tener un espectro de, mira, de estos puntos, todos llegan en menos de 3 horas, ¿sí? Entonces, si tiene un ACV, podés hacerle el RTPA. Ese tipo de cosas tenés que pensar, porque no podés poner una terapia intensiva en Puerto Limpo porque están lejos. Porque poner una terapia intensiva en Puerto Limpo no es, bueno, o una cama, listo, una cama vamos a poner. No es lo rentable poner una cama. Tenés que empezar con 8, o mínimo. Porque sí o sí necesitas, primero un médico te puede ver 8 en terapia. Y enfermeras también. Vas a tener 2 o 3 enfermeras. Encima es 24/7 la terapia. Entonces, es súper costoso. Estoy diciendo, Ciudad del Este es una ciudad ya a la segunda más grande del país, ¿verdad? Quizás debería ser un polo de desarrollo. Pero entonces Encarnación también, y Concepción también debe poner cirujano de mano. Y en Pedro Juan también, y en Maricá de Arriba también. No es rentable. No les conviene ni siquiera los cirujanos de mano. ¿Verdad? Entonces, hay un equilibrio de esas cosas, ¿verdad? Ya entiendo, gracias. Entonces, el acceso universal no solamente es que tenga un hospital a la vuelta de tu casa. Puede vivir lejos de un hospital, ¿verdad? El tema es poder acceder a él cuando necesites. Y si vivís lejos, sos consciente de vivir lejos, ¿verdad? Yo quiero ir a vivir en la Colonia Independencia, ahí en el Cerro Acatí, porque bueno, porque me gusta. Pues vos sabés que ahí si te enfermas va a ser jodido, ¿verdad? Listo, somos libres, ¿verdad? Y bueno, el hospital más cercano es el regional de Villarrica. El regional de Villarrica no tiene muchas cosas. No va a tener cirujano de mano, voy a tener que venir a Asunción. O me voy a tener Ciudad del Este, que está el otro, ¿verdad? Entonces, lo que el territorio, desde el punto de vista de salud, lo que tiene que pensar es tener un sistema de ambulancia, tener un sistema de alerta y respuesta rápida, uno que otro helicóptero para cuestiones realmente
rápida, uno que otro avión para cuestiones realmente urgentes. ¿No? Eso, el sistema de salud tiene que tener todo eso, ¿no? A mano por lo menos. Por ahí no es el sistema de salud, es la Fuerza Armada, lo que sea, pero tiene que responder a eso. ¿No? Todo eso tenemos que pensar en el sistema de salud para que sea accesible y equitativo. ¿No? Imagínense un centro de oncología pediátrico. Está la discusión que tuve mucho con discusión, así, en el sentido eh, bien, ¿verdad? Con varios pediatras que son oncólogos. Eh, a ellos les conviene, como centro de oncología pediátrica, estar todos en un lugar. ¿De qué te sirve tener a todos los oncólogos pediátricos, uno en cada departamento del país? El hecho de estar todos juntos en un lugar les potencia a ellos. ¿Sí? Les potencia a ellos. Hay una sinergia, o sea, no es la suma de las partes, la multiplicación de las partes. Estar juntos, se ayudan, reuniones científicas, ¿verdad? Ven todos los casos del país en un punto. Tener una visión. Entonces lo que tenés que tener es tipo células. Tenés que tener en Amambay y en Concepción, tenés que tener un médico oncólogo, pero no el ultra especialista. El que te va a avisar a cuándo te va a traer un pariente o cuándo te puedes ir. Esa es la manera que tengo que pensar. Y esos, los mejores centros de especialidades son los que tienen todas las especialidades juntas, ¿verdad? Pero que yo, parece que levanta la mano y yo empiezo a hablar otra vez. ¿Qué Sí, o más? sea, iba a decir más que sí entiendo que para muchas especialidades como por ejemplo oncología pediátrica sí sumaría bastante, pero también hay un caso de que justamente en Ciudad del Este le metieron una bala en la espalda a un tipo y todo venía a ser atendido en traumatología acá, por ejemplo. A mí me parece que él debía ser Claro. atendido ahí, por ejemplo. Entonces, en Mira, algunos aspectos me parecería que sí y en otros no. totalmente, hay cuestiones básicas. Pero una cosa son los primeros auxilios, buenos primeros auxilios. Un hospital de trauma en ciudades que tiene que haber porque es un problema ya de trauma, de violencia y accidente de tránsito en Ciudad del Este que yo creo que supera inclusive a la capital. Entonces, eso sí tiene que haber. Pero por ahí todavía no tenés el neurocirujano de médula porque tenés uno en el país o dos, que quizás conviene que estén en un centro, el más grande de todo en ese momento. Cuando vayan teniendo cohortes, residentes, ya empiezan a sobrar todo y se van peleando, va a estar el de Ciudad del Este que vino a estudiar o el que se fue a trabajar a la Ciudad del Este. Eso va a ver. Pero cuando escasea tenés que centralizar. Entiendo. Después, Profe, yo me surgió una duda con respecto a lo que estaba comentando. Está bien, o sea, entiendo lo de los profesionales, tener, por ejemplo, centralizado, que sería lo mejor, pero en todo caso, al menos la infraestructura no tendría que estar capacitada. O sea, creo que tiene que ver con algo, por ejemplo, como tener un hospital de trauma, como mencionó ahora. Pero no sé si eso se contempla también o cómo se haría. Por ejemplo, en el caso de la chica que falleció porque no llegó a poder ser atendida, por ejemplo, en el tema de eso del concierto y todo eso. En ese caso, por ejemplo, no, no, no se pudo haber previsto eso, o sea, que se tenga ahí un hospital, por lo menos que se le pueda hacer los primeros, ¿verdad? La primera parte de la atención y en todo caso después ver que llegue un especialista o algo así, ¿verdad? O sea, no sé si se entiende mi pregunta, o sea, si la infraestructura al menos podría estar presente aunque no estén, porque yo entiendo que, por ejemplo, hoy en día se puede tener un, no sé, un helicóptero o algo para que el profesional llegue más rápido, pero de repente si era por una cuestión más básica que fallece el paciente, ¿verdad? claro, no totalmente de acuerdo, pero ahí del concierto luego, y por lo menos una sala de reanimación ahí en el puesto de salud de San Bernardino. Yo no creo que San Bernardino tenga que tener un hospital súper especializado, porque está en el área de influencia de grandes hospitales. Pero imagínate en Concepción, por ejemplo, una ciudad grande de Concepción. Vas a poner un hospital de trauma ahí. Probablemente no el día que puedas un super cirujano, un neurocirujano puedes llevar, ¿verdad? Pero iba a trabajar como loco. Pero sí, ahí todo el mundo anda en moto, accidente de tránsito ahí al 2x3. ¿No? Y así te va a aparecer San Juan de Nepomuceno, te va a aparecer Santa Rosa de la Guardia, te va a aparecer todas estas ciudades medianas, entre comillas, ¿verdad? Que están con un crecimiento exponencial, así poblacional impresionante, tanto por crecimiento propio como de migración.
Son ciudades que dentro de poco tienen que ser, van a ser más importantes que sus capitales departamentales, ¿verdad? Y hay que pensar también la salud, que hasta qué vamos a ponerle a esta ciudad, ¿verdad? Y lo que no tenemos, ¿cómo le cubrimos? Eso es lo que tenemos que pensar. O sea, vos tenés que saber cuando vos vas a intervenir en un territorio, ¿qué tengo? Vos tenés que entender tus limitaciones. Bueno, estas son limitaciones. Digo, ¿cómo resuelvo las limitaciones? ¿Ya? Y bueno, evacuación o crear infraestructura. Y mientras creas la infraestructura, porque te puede durar 5 años crear infraestructura, tienes que tener un sistema de evacuación. Pero acá no hay ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Puede hacer un plan de acá a 10, 15 años, tanto de infraestructura como también de formación de recursos humanos, de ahí, ¿verdad? Que no tengan que venir qué sé yo, de Asunción, de Sajonia, de San Antonio, para irse hasta trabajar a San Bernardino, ¿verdad? No, ya que sea alguien de ahí cerca, ¿verdad? Priorizar a la gente que es de ahí. Todo eso tiene que estar en un plan, que es lo que menos se hace, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, pero hayan entendido, tema equidad yo creo que es un tema muy eh, discutible, ¿verdad? Pero se usa mucho esa palabra en salud. Por eso fui un poco así a veces irónico con los ejemplos, o para contrastar, ¿verdad? Igualdad, equidad, en salud son adjetivos muy sencillos, ¿verdad? Muy utilizados, ¿verdad? Pero cuando alguien te diga equidad y igualdad en salud, pero ¿cuándo? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quiénes? ¿Quién paga? ¿Cómo se paga? Esa pregunta tienen que hacerle cuando alguien le habla de manera muy así banal, con esos términos, ¿verdad? Es súper complejo, es súper complejo. Y el examen va a ser el cuadrito ese, ¿eh? Van a tener que dibujar y explicar los ejes. ¿Está? Bueno, Sí, chicos, sí, profe. estamos. Sí. Gracias. Dale, che. Bueno, Lara, vamos a pasar a la lista de lo que estuvieron. Sí, doctor, ahora mismo lo paso. Dale, nos vemos. Chao, chao. Gracias, doctor. Ya se fue ya. Gracias, Carlos. Gracias, doctor.